Ahí está. Bueno, este proyecto es la segunda parte del proyecto de Historia del Hambre que se presentó en CONACYT. Se apoyó 2 veces por CONACYT y después pasó a la UNAM y continuó. Pero la segunda parte ya no es nada más la interacción de disciplinas para discernir, multidisciplina, es una multidisciplina o interdisciplina para discernir cuál era la historia negada, destruida de todo el continente, pero en particular en México. ¿Y qué era México? Era la primera pregunta. Bueno, teníamos 4 preguntas y antes de eso, pues México era el pueblo. Tomando a Semo, México un pueblo en la historia, no la geografía que fue cambiando siempre, ni las cuestiones legales de si un rey decadente, antiguo o reciente nos dio el nombre, nada de eso. Entonces, los sujetos pasan a ser otra vez de América. No se puede empezar la historia del hambre hablando de Hernán Cortés o de Cristóbal Colón, que nacieron allá en el Viejo Mundo. Esa no es la historia del hambre, esa no es la historia de México. Es una pequeñísima parte de milenios. Entonces siempre empiezan ahí, porque para ellos la historia, y lo decían explícitamente, es si está escrita. Pues también se equivocaron en eso, porque ya estaba escrita, y estaba escrita durante milenios, precisamente con jeroglíficos, o con nudos, o con otras maneras, con incrustaciones, con tallados y con retablos, como Palenque, llena de inscripciones. Entonces, este proyecto no solo pretende el rescate el romántico de las lenguas, que de todas maneras son miles y siempre se van acabando, aunque nuestros compañeros Nandayapa, el fallecido ingeniero, y su hijo decían que es rescatable, desde luego, si la voluntad, es decir, están latentes, sobre todo en ciertos pueblos donde todavía se espera que podrían volver a hablar, lo cual ha ocurrido, de hecho ha ocurrido en Siberia y en otros lados, según otro libro que se llama Rescatando Lenguajes. Así que no es eso, no es el rescate de las lenguas solo, es un rescate para toda la población, indistinto de su aspecto, entre comillas raza, porque no hay, entre comillas etnia, porque no es, su género, su clase social, es así, su origen cultural. Todo eso nos va dando, y su naturaleza, donde creció, porque la cultura va cambiando con la naturaleza, y entonces todo eso fue negado, todo eso fue tirado a la basura, con un desprecio que solo los criminales pueden tener. Y en efecto, dicen que la reina Chabelita sacó de la cárcel a muchos de ellos. Eran criminales que los mandaron al mar y si se ahogaban no importaba. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solo complacer a la editorial en la elaboración, en este caso los libritos pensamos que por eso tiene 5 ediciones, Sertal Social Choto Jalabal, el rojo, pero el verde ya se agotó en San Cristóbal, Soquemam, la Cadón Chapaneca, sino que no es solo eso, no es el rescate de las lenguas solamente, sino tener una contribución, aportar conocimientos, saberes y sentires, ciencias antiguas y humanismo antiguo, humanismo natural, porque es inseparable, la cultura, incluso la misma palabra Kushlejal se usa para cultura y naturaleza. La cultura no existe sin la naturaleza, es todo lo que el ser humano hace, pero no separado de ella, porque aunque quiera separarse y
se rodee de cemento molido y de fierro apachurrado que le llama acero, no es desarrollo eso, simplemente se separa, o en apariencia, porque siguen llegando los demás seres vivos, como está ocurriendo ahora y más con el COVID. Pudo verse que somos seres biológicos, uno más, una especie más. Claro está, con un pedacito de cerebro que los demás no tienen, en el lóbulo frontal, o lo tienen más pequeñito, por lo cual les impide tener un concepto como por ejemplo la higiene, aunque sí tienen conceptos de higiene y se alejan de lugares contaminados, pero no es tan cuidadoso como el nuestro. Todavía seguimos creyendo ser los dueños del universo, y el universo es nuestro dueño. La madre tierra no se vende, es nuestra madre tierra. Y ese romanticismo no es romanticismo, es el sentir y el pensar más evolucionado que ha tenido la humanidad, no solo los pueblos de América, también los de África y de Asia. Toda la humanidad ha respetado la naturaleza. Así pues, estamos en el Biocafé a punto de ver las condiciones de producir un nuevo diccionario multilingüe en la fase 2 del proyecto de Historia del Hambre. Se trata de complacer a una editorial que nos ha dado mucho gusto, los ha producido bestsellers para lo que es la UNAM, que se llena de libros que no se venden, y no solo la UNAM, todas las librerías. Pero bueno, trabajamos en la UNAM y produjimos cuentos y relatos indígenas del 1 al 5, los compilamos nosotros, ya había una colección, siguió lo mismo con la revista CIMEX del 1 al 5, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 4, 5, pero que se quedó 7 que fue sustraído. Igual la colección Cochetic del 1 al 4, pero el 3 y el 4 los hicieron grandes, de todas maneras, a favor del autor dibujante Mariano López Méndez, que pues hizo una obra extraordinaria y reconocida en todas partes. Así que con el sombrerón y el negro cimarrón, por ejemplo, que son ejemplos de lo que podemos mostrar. El origen de los ladinos, por ejemplo, en el diccionario multilingüe, que es otro, el diccionario multilingüe Indo-Afro-Euro-Coleto, San Cristobalense, de la ciudad de San Cristóbal. En ese diccionario tenemos que mostrar el origen de los ladinos. Primero los orígenes de los seres humanos que llegaron por primera vez en los 3 ríos, alrededor de los 3 ríos que son el río Amarillo, el río Fogótico, Canalucún, Toclunucún, que quiere decir la nube en el piso, en la tierra, Toclun, Fogótico, pero alguien de Europa le puso Fogótico, no estoy seguro. Y el río de San Felipe, Igbitz, Ecatepec, Cerro del Viento. Todo eso alimentó pueblos sedentarios por un tiempo, porque el concepto de que eran siempre, también está no del todo bien, siempre nómadas, no, tenían temporadas en que se iban a un lado, se quedaban en cuevas y luego regresaban al otro lado, y eso eran los nómadas, no eran gente que estaba siempre en un caballo. Después llegaron los caballos, volvieron a ver caballos en América, llegaron en las carabelas, en las de los imperialistas y en las otras carabelas, como les llamaron en Argentina, que son las de los africanos, o no sé dónde les llamaron, las de los esclavos, pero no eran esclavos, eran cautivos, dice Mother Africa de Basil Davidson. Eran cautivos y muchos escapaban y jamás fueron esclavos. Digamos que la mitad se escapaba al llegar. Algunos incluso mataban a sus esclavistas en el barco, como ocurrió con los garífunas, que se dispersaron a 4 países actuales de una pequeña isla del Caribe donde iban a estar. Y esa es la lengua garífuna, muy valiosa, que le han llamado Caribe. Bueno, es del Caribe, una mezcla
con las lenguas europeas, en este particular caso inglés, pues eso eran los esclavistas que los llevaban, y lenguas africanas y lenguas americanas. Entonces tenemos, la historia está en las lenguas, y también están los sentires, la forma de pensar que es distinta. Es lo que queremos pedirles, que ustedes, los estamos invitando a los maestros de gramáticas que ya lograron el maravilloso diccionario rojo. Ahora son otros, con el maestro Eddie, y que fue jefe, el maestro Morales, el maestro Juan, el maestro son varios. Está llegando alguien. ¿No es uno de ellos? No. Bueno, los autores Cachiqueles y Mochó, Constantino y Faustino, Fidelino. Y con ellos estamos trabajando, pensando que esta misma les voy a presentar. Pensaba dar un curso de esto, o ya lo había dado. Ya había dado Historia del Hambre. La había dado, pero como Historia del Hambre, con 4 preguntas que no mencioné. ¿Es México un país indígena? Donde concluíamos que era altísimamente, con el censo de Revillagigedo de 1777 y luego 10 años, cuidadosamente hecho por el virrey para poderles sacar tributo. Y el archivo histórico diocesano también del mismo año, pero distinto, porque era la capitanía de Guatemala, Chiapas. Y ahí se ven los porcentajes elevadísimos de población indígena en todo el país que hoy se llama México, en toda Centroamérica. Bueno, en el caso de Chiapas, se ve toda Chiapas con un porcentaje aún más alto, pero era entre 70 y 80. A la República, la Nueva España 70 y Chiapas 80. Y el resto era una relación de 9-1, africanos con euros. Porque habían pasado muchas generaciones. Si tomamos 5 generaciones por siglo, en el siglo XVIII, avanzado, 1677, pues ya se habían revuelto también. Entonces tenían una serie de castas, ¿verdad? Había una serie de castas. Bueno, y todo eso nos llevaba a concluir que ya sabíamos de la biología molecular, que había descubierto en el año 2000 que el genoma humano es el mismo, prácticamente, que los demás seres vivos. 99.9 todos los seres humanos tenemos la misma escalera de adenina, timina, citosina, guanina, con cadenas de fósforo y nucleótidos en las agarraderas de la escalera que da vuelta y que se abre, y entonces se reproduce con los mismos nucleótidos, adenina, o sea, de esas, y nos da ADN, que se llama duplicación, o si es con nucleótidos de ARN, que cambia nada más uno, uracilo, en vez de timina, entonces nos da ARN, y en vez de ribosa, como azúcar de la escalera, de la agarradera, es desoxirribosa, es la otra, desoxirribosa pasa a ribosa, y es por eso es RANA o RNA, sí, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Bueno, todo eso, ¿qué quería decir? Que somos la misma sangre todos, que no puede revolverse jitomate con jitomate o chichol con chichol. Bueno, todo eso ya se ha dicho, ya no vamos a repetir aquí. Es para un curso que estoy preparando, que grabé esto. Pero las 4 preguntas de la historia del hambre eran: 1, ¿es México un país indígena? La respuesta es sí, altamente. Había varias definiciones, porque en la lengua estaban a menos de 10% las lenguas, en identidad estaban como a 20, que se sentían indígenas aunque no hablaran, o 25, según Stavenhagen, en toda América. Pero no era la única.
ni la identidad ni la lengua hablada, sino también había de consumo. El consumo de maíz era predominante, incluyendo en el norte, donde dicen que puro trigo. Eso fue en 74. Y bueno, también de origen, 99% en aquel entonces, y creo que ha bajado un poquito porque llegaron los migrantes de todos lados, pero aún así es más de 98, creo yo. Hay que checar con robotina Google cuál es el porcentaje de migrantes, que en Estados Unidos también requiere un proyecto de historia del hambre porque son 84% y en Canadá 74%. Es decir, que todos en América nacimos aquí. Esa es la otra definición de indígena. Y había una cuarta, la lengua, son la identidad, el genoma, entre comillas. No, el genoma sin comillas, la raza, entre comillas, porque no era. Y las culturas. Y lo que acabo de decir. Bueno, entonces la segunda pregunta era, ¿es México un país colonial? ¿Es México un país indígena? Es la primera. ¿Es México un país colonial? Racista, sí. Desnutrido, pues esa era la principal pregunta del Instituto de Nutrición. También se comprobaba que había la historia de las hambrunas, hicimos la cronología de las hambrunas, con columnas y fechas, llenamos una pared grande, como de 5 metros, más, y 2x2, de tarjetitas indicando, eso fue en los 84, 5, 6, indicando las hambrunas, las epidemias, y la publicamos con el instituto. Se llama Cronología de las Hambrunas, los desastres y los datos demográficos. Entonces comprobamos que México era un país desnutrido, pero no había sido siempre, y que las hambrunas se multiplican continuamente durante el periodo colonial de una manera impresionante. Mientras sí se publicó después en Cuadernos de Nutrición que hubo más hambrunas de las que incluimos precoloniales, pero era un contraste total. Ahí eran muy pocas y tenían formas de resolverlos, como Moctezuma, que abrió los graneros de maíz. Aparte de hablar de la maravilla de las culturas, eso es muy importante. Esta es la parte que aparece. Si México es un país indígena, entonces todas esas culturas son directamente de los que nacimos aquí, no importa qué aspecto tengamos. Incluyen a los güeros o mecos, como les dicen aquí, por efecto de los afrocoletos. Les llamaron mecos a los güeros, cuando que en el diccionario dice animal negro. Pero contra el desprecio siempre tenían una gracia en ese pueblo. Y se defendían no solo en ese pueblo, en todos. Los esclavos se burlaban, como se burlaban también los indígenas en todo el país, de que eran diablos y hacían carnavales con diablos. Y el cura los perseguía echándoles agua bendita, hasta los yaquis, que fueron masacrados. Todas las masacres. ¿Es México un país colonial? Entonces aparecen las masacres. La tercera pregunta, no solo un país indígena, un país desnutrido, pero también bien nutrido en el pasado. Hubo momentos en toda la historia. Y el tercero ¿es México un país colonial? Y esto se va comprobando. El racismo se comprueba con un mapa que muestra que son iguales los mapas del hambre o desnutrición severa y leve, moderada, con los mapas de la marginación y con los mapas de la indianidad. El mismo centro, Golfo, zona del norte, noreste y Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, los tres más desnutridos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Ese mapa es el mismo en las tres categorías o clasificaciones que mencioné, del subdesarrollo y de la indianidad. Entonces no es una casualidad
es la imposición y destrucción durante 500 años de los pueblos, de sus culturas. Todo lo que hemos perdido es inmenso, porque nosotros, ¿qué somos? ¿Nos bajamos de la carabela? No. Ya pasaron 35 generaciones. Y eso quiere decir como 1 millón. Si fueran 400 y las mujeres se reprodujeran en 400 años, 20 por 20 serían 400 años. ¿Cómo es? 20 por 400 años, 20 por 20 es 400. Entonces tendríamos que las mujeres no se reproducían a los 20, sino más jóvenes, desde los 13, desde la menarca, desde la primera regla. Entonces, tenemos pues que es fácilmente 1 millón hace 500 años, y en un minuto se vuelve, en una generación se vuelve 2 millones y luego 4 y así. O sea, hay que hacer el cálculo correcto con los promedios que deberían de tener las mujeres que se embarazaban, que era un número inmenso, por lo cual nos volvemos inmensamente indígenas, lo cual es gracioso, pero también implica el rescate de nuestra cultura. Es por cariño a nuestra cultura que debemos de actuar. Y finalmente, ¿es México un país racista? Era la última pregunta, que sí, era más que obvia, pero mi maestro Miguel León Portilla, de mi doctorado en estudios mesoamericanos, me dijo, quita el racismo. Hey, la forma en que me lo dijo, dije, hey, Nagnetuco, pueblo Yancuiscali, le dije, Nagnechonte, voy a sacar Tlanchiapan, Nagnetequiti, Cali, Tlacua, Cali, Cuali, Tlacua, Xalic, Subirán. Pero sí, yo lo estimaba mucho, pobre, y me estaba ayudando para que fuera más fácil y hubiera juntado todo en uno. Entonces suspendí. De todas maneras, esto lo menciono porque era un activismo antes que un academismo, el esfuerzo de hacer este proyecto. Es parte de la historia del hambre, es parte de un proceso que vi en África durante de 79 a 84. Las maravillas de la independencia nacional. En ningún lado he visto tantos milagros como en África. Y ahí fue mi más alto nivel de humanidad. Y eso es lo que yo quería, no ser bueno, no les voy a decir el adjetivo, pero no lo hacía por medallas o reconocimientos de 1,000 pesos. Medallas de 1,000 pesos son unas que les dan cada año, mientras los siguen viendo como empleados. Ahora ya el descaro total lo dio Musk, diciendo que ya no va a haber ni médicos, ya no les importa nada, y desprecia todo. Entonces se perdió, porque nadie le compró sus carros, con todo el terrorismo de su jefe, o su instantáneo jefe, y se fue para abajo también X, las dos empresas que tenía. Entonces tenemos que creer en otra cosa. Por último, entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para que la editorial lo aprobara? Yo pasé las pruebas en la parte de español porque hice la gramática castellana, es decir, aunque soy epidemiólogo, médico epidemiólogo y nutriólogo, mis abuelos fueron lingüistas y eso facilitó, y mi mamá correctora, escritora y correctora de estilo, con espíritu de su padre Pedro Enrique Sureña, que hizo una gramática castellana con Amado Alonso, que se usó en toda Sudamérica. Entonces, inspirado en eso y otras gramáticas, se me hizo fácil, junto con los maestros Josías, Bernabé, Pablo y el Tzotzil. Estoy teniendo fallas cerebrales. Santis. Pues ellos hicieron su gramática de manera similar porque estaban en la misma oficina, siendo Josías el jefe, López Gómez o López Caná. Y fui yo que le puse su nombre originario, pero él sigue usando Gómez. De todas maneras, ¿qué era? Rescatar que el hospital tuviera los nombres, con el doctor Gerardo del IMSS,
que no logramos que todavía conteste el Seguro Social y le ponga, como ya lo hacía en las paredes, pero que también en los servicios pusieran los nombres en las dos lenguas principales, además de español. Lo hacía con Tzotzil, la más hablada, en el Valle de San Cristóbal, ya lo hacía el IMSS, pero de ahí el de las culturas logramos ese Gerardo Rodríguez, el doctor Gerardo Rodríguez, que realmente le digo guatemalteco, pero se encargaba de cuidar la Revolución Mexicana con el IMSS. Hacía todo, hasta terminó ya últimamente haciendo el banco de sangre, era jefe de enseñanza, el director no estaba, había varios que hubo, en fin, hizo mucho trabajo y iba al campo a ver al Lacandón Gaspar y le leyó todo a ver si estaba de acuerdo de lo que le habíamos ayudado, no hecho, porque él dictaba y las listas las pasaba a máquina. Entonces, siendo ciego, un ciego con 2 años de primaria pudo hacer lo mismo que un lingüista. Sí, ahí viene el problema del rigor de la disciplina lingüística, y es que definitivamente la lengua se trae, el uso de la lengua, el valor de la lengua, los sentires en la lengua, los saberes, todo eso, aunque el viejo que estuvo 30 años hablando Tojolabal, Pablo le contestaba que no era así. Bueno, pobre, también trató de ayudar Lenkensdorf con los zapatistas. Los zapatistas vieron bien el diccionario, pero ya no tenían tiempo para hacer otros. Pero decían, mira cómo se ve parecido cada lengua. Jo, ja, jo, ja, 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 agua. Jo, vo. Bueno, cosas así, era interesante y acercaban a los pueblos en vez de enfrentarlos. De hecho, los pueblos ya lo sabían desde cuándo. Eso también hay que corregir. Si sirvió de algo para que los pueblos se siguieran reconociendo, pues ya lo hacían. Siempre tuvieron una comunicación, tenían el mismo nivel que nosotros durante 200,000 años, el mismo nivel de conciencia y mayor, porque tenían un mundo que respetaba la vida y respetaba al mundo. Entonces, eso es lo que queremos proponerles. Maestro, ¿no es? Proponerles que ustedes aporten, no son maestros, refiriéndonos a los nuevos autores del diccionario azul maya. Pueden ser 2, pero empezamos con el diccionario de la Sierra y el Soconusco, Mam, Quiché, o Quiché Mam, si logramos el Quiché, Cajobal Chuj, Cachiquel, antes que Cajobal, Cachiquel y Chuj, Mochó, Cachiquel y Mochó, Cachiquel con K, pero si compartimos y ellos hablan más, pondríamos la Q. Ese es uno de los acuerdos que vamos a firmar, o ya firmaron, del que mande el número. Entonces va primero la lengua más hablada, y lo mismo sería en el de la Sierra, en el de la Soconusco y selva, selva fronteriza, que sería Quechí, la cuarta lengua de Guatemala, después de Quiché, Cachiquel, Quichemam, Cachiquel, Quechí, pero no tenemos todavía, a pesar de un acuerdo en Belice. Garífuna también un acuerdo en Belice hacia el diccionario del Caribe. Entonces tenemos en la selva Celtal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, y tenemos Lacandón. Entonces de ahí hay que decidir cuáles se deben incluir por número, al menos porque esa demanda permitirá escribir más cosas y aprender mejor a los que las hablan. Entonces soy Rick Ben Yatoch, Pablo Achna, pero sí porque le ayudé a Gaspar y conozco algunas palabras de esa lengua que se parece al yucateco, pero he estado tomando el yucateco y resulta que no tanto. Algunas como Yatoch, casa, hay varias. Itoch, Watoch, Och, Yotoch.
Entonces, el rescate no es nada más de la lengua. Ustedes, maestros que son como lingüistas y como lexicógrafos, no solo van a hacer ese rescatito maravilloso, desde luego, porque ya contiene la cultura, ya contiene el cuidado de la naturaleza, ya contiene todo, la lengua y la lista de la lengua, sino también aportes. Dije que era romántico y rescatito, no, pero no es solo eso, porque hay que pensar, además de pensar en cada palabra, como se hace en el diccionario, en el sentido tradicional, con una frase o dos, explicando cada palabra, y que por eso no era un vocabulario, pero no, porque vocabulario no lo usado como para discriminar, entonces el Little Oxford no tiene todas las palabras ni explica todo. Así que, y se llama dictionary. ¿Por qué no podemos usar diccionario? Eso se hizo y lo aceptó siglo XXI, cuyo presidente en ese momento era de la Academia de la Lengua Española. Presidente fue. Pero yo le había mandado un libro antes al director fundador, Orfira Reynal, que se llama How Europe and the Developed Africa, y lo tradujeron, le cambiaron de cómo, yo le puse cómo Europa se desarrolló África, pero le pusieron de cómo. Salió en siglo XXI, en 1982, 10 años después de la muerte por asesinato con un walkie-talkie de Walter Rodney, su autor. Lo traduje en África, en Kenia. Entonces, eso es lo que nos da este proyecto. Un rescate, por ejemplo, terminaba con decir ¿cómo sería esto? Pues sería con ideas originales como la de que no son guerreros los señores, las señoras que están moliendo maíz y que no son guerreros con una barra de poder en San Lorenzo, Tenochtitlan, a 30 kilómetros de Acayuca, en Veracruz, de la zona nuclear original, la primera urbe con 10 cabezas colosales que están en Jalapa, todas casi, menos una o dos, y la venta, sino que eran mujeres, y también las jaguaras eran mujeres moliendo maíz, y esa era la tecnología mayor que permitió el asentamiento urbano, la cual mostraban con orgullo. No eran guerreros al estilo de los esclavistas que llegaban después de 3.000 años de esclavismo, o 2.000 con un imperio, república, lo que fuera, seguían siendo esclavistas. Es otro mundo. Entonces eso es lo que esperamos que puedan. Entonces, después de presentar eso en el diccionario verde, donde también sale el señor de las limas, que también puede ser una mujer cargando un niño, salen las fotos de las dos, pero muy chiquitas. Bueno, el INA organizó un evento en el Museo Nacional de Antropología, que se llamó Golfo, que pueden ustedes ver la cantidad de todas las esculturas del Golfo que había disponibles, incluyendo fuera. ¿Y cuál fue el porcentaje? 70% mujeres. Y en la entrada estaban precisamente esas que pusimos en el diccionario de San Lorenzo, Tenochtitlan. Así que de alguna forma, sin decirnos, nos daban la razón. Todavía la publicación de la UNAM en pastas duras de una arqueóloga estadounidense dice que son hombres, y lo dijeron todos siempre tenían que ser hombres. Desde Caso, pero Caso no se dedicaba a eso, a los que ahí trabajaron. El caso es que no fue así. Nos basamos en otros arqueólogos con otras ideas que van correlacionando con los datos. Son puros datos para poder demostrar esto, pero ya no lo diré más aquí. Basta decir que la respuesta fue buena. No solo no condenaron el diccionario o lo bloquearon, exceptuando a gente del rancho costeso colonial. Bueno, de todas maneras, esto es un aporte que vino
de un autor de Amatenango, al cual le di la foto nada más y hizo una mujer. No le dije si podía ser una igual, pero de 40 centímetros de altura. E hizo una mujer. Pues claro, con foto de frente y de perfil. Se ve su silueta. Ya no, es grande y no se le notan los pechos, pero sigue siendo una mujer. Total, ese fue un aporte que salió muy bien gracias a que tampoco lo incluyeron en el siglo XXI. Entonces se trata de tener cuidado en que cada cosa esté perfectamente fundada, como las voces americanas que resultaron africanas, que me hicieron pasar el examen de la gramática, digo yo, cuando me empezaron a preguntar cosas el director, el otro director, La Bastida, y entonces eran muy estrictos, incluyendo el editor Valdés, que unas sí, otras no, y aportó maravillas porque puso el universo, la Casa del Sol, Snail Tacacal, el sistema solar, y puso Toticrios, que es como le llaman en Chamula, o le llamaban, es otra cosa de cómo poner la lista, se pone como le llaman hoy, tal vez le dicen Cacal al Sol, y ya no dicen Toticrios, quién sabe. Hay que ver un porcentaje suficiente. El caso es que la luna también le dicen U y pueden llamarle Chulmetic, o antiguamente le llamaban así, las Sagradas Madres, porque van cambiando. Todos esos conceptos de cómo cambia la naturaleza, Yash se vuelve de verde, va pasando a azul. Entonces la misma palabra se usaba y los especialistas, entre comillas, expertos, decían que no sabían decir una, o no sabían esto, no sabían lo otro, no podían esto y no podían lo otro. Y así pusieron coronitas y acabaron con algo inteligible que no podía ser inteligible con tantas cosas fonéticas. Entonces sí, se pone el alfabeto sencillo y preciso, se pone en la gramática, que es una parte de la introducción, se pone la fonología, la morfología y la sintaxis, pero de una manera accesible, quiere decir los sonidos, el estudio de los sonidos. La morfología serían las partículas de la oración, verbos, las más frecuentes, que son los sustantivos, los verbos, los adjetivos y los verbos, y las menos, como los adverbios, las preposiciones, básicamente con dos letritas o una indicadas después del español. Los maestros acordaron no ponerlas en su caso porque además tenían los clasificadores y otros sistemas distintos, pero al final toda la humanidad ha tenido sustantivos y adjetivos. Visto así ya es más tranquilo. Así que esa es la idea, poner ideas originales que se puedan sustentar y defender. No solo como maestros lingüistas hagan eso. Esperamos, creo que ya están llegando, así que ahí termino.